Buenos días, bienvenidos todos allá afuera, bienvenidos. Hoy es jueves de nuestra acostumbrada charla aquí en Facebook Live. Hoy vamos a hablar sobre los miedos. Entonces ya mucha gente, muchos de ustedes, yo me imagino que escucharán muchas charlas, muchas cosas que se hablan sobre los miedos allá afuera. Y tal vez están acostumbrados a escuchar que el miedo que nos paraliza, que tenemos que salir del miedo, que tengamos fuerza para hacer las cosas, para... Hola Cheryl, ¿cómo vas? Eh, a ver, dame un segundo, que estoy permitiendo. Vamos a hablar hoy sobre el miedo. ¿Qué es el miedo? Pero sobre todo, cómo empezamos el miedo, cómo se programa, qué es ese miedo para nosotros naturalmente. Hola Paulina, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué me cuentas? A ver, yo Bien, juego un gracias. poquito. Sí, ¿cómo está todo? Buenos días a todos los que están viéndonos. Sí, está Cheryl ahí ya viéndonos toda juiciosita. Bueno, entonces, como les estaba comentando, hoy vamos a hablar sobre el miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Cómo se genera el miedo científicamente? O sea, ¿cómo estamos? Hola, Lucy, ¿cómo estás? Entonces, vamos a empezar a hablar sobre eso. Entonces, ¿qué es el miedo? El miedo generalmente, Paulina, como hemos hablado anteriormente, el miedo es algo que todo el mundo ha demonizado, que mucha gente dice allá afuera, le hablan a uno los podcasts o todas las charlas que dan afuera, dicen, no, que el miedo, que sal del miedo, que tienes que hacerlo, que no sé qué, pero no entienden que el miedo en sí es una de las emociones negativas fundamentales del ser humano. El miedo yo creo que es la base principal de cualquier otra emoción negativa que se genere, porque ¿qué es el miedo? Nosotros como seres humanos siempre tememos a perder algo, empezando por la vida. Desde que, por el hecho de ser organismos vivos, el ser humano y bueno, los animales también tienen miedo siempre a perder algo, a perder la vida. Entonces nosotros siempre estamos en modo de supervivencia, que es a tratar de sobrevivir, a que si perdemos el trabajo vamos a perder la entrada, vamos a perder cosas, bueno, lo que sea que vayamos a perder puede hacer que perdamos la vida también. Entonces es importante saber que el miedo está ahí para protegernos. El miedo no es malo. El miedo, como todo, como el estrés, como la ansiedad, siempre está en nuestras vidas, es para protegernos de algo que puede suceder. Entonces, ¿qué pasa? El miedo lo heredamos de nuestros antepasados. El miedo a nuestros antepasados, los cavernícolas, todos estos que estuvieron antes que nosotros, el miedo les ayudaba a protegerse de cualquier depredador que los atacara. Estaban en una cueva, en una caverna, habían cantidades de tigres con dientes de sable, había una cantidad de depredadores y ellos estaban a la expectativa de que algo los iba a atacar. Entonces el miedo era una constante en ellos que estaba ahí para decirles, ojo, cuidado que algo los puede atacar, cuidado que algo los puede matar, cuidado que esto puede suceder, ¿cierto? Eso lo heredamos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? El miedo lo que hace es que dispara el sistema de huida y de pelea que tengamos nosotros. El miedo siempre está ahí para decirnos, bueno, usted tiene que estar listo o para salir corriendo o tiene que estar listo para defenderse, para pelear. Siempre estamos ahí. Entonces, hola Maribel, ¿cómo vas? Ese miedo siempre está ahí presente para poder darnos como un empujoncito y decirnos que haga las cosas, haga las situaciones que están, porque mire, esta persona le va a hacer alguna cosa o esta situación aquí es mala para usted, de alguna manera. A ver, espérame que alguien me está escribiendo aquí, tal vez muy probablemente que no pueden entrar. Ah, a ver, dame un minutico. Sí,
Sí, bueno, alguien que está preguntando que cómo entra. Bueno, entonces, bueno, continuando, me quitaron un poquito. El tigre, sí, Maribel, el tigre. ¿Te acuerdas que Maribel fue alumna mía y ella sabe de lo que hablo aquí? Que ese es el tigre bengala que nos está atacando. Generalmente mantenemos, porque como lo heredamos, entonces ahora en este mundo, en esta vida, en este tiempo, siempre tenemos eso allá en nuestro cerebro límbico, que yo siempre les he hablado, en nuestro cerebro antiguo, que es el que se encarga de protegernos de todas las cosas. Siempre tiene memorias de situaciones que han pasado, memorias de cosas que hemos visto de otras personas, de cómo nuestros padres se comportaban, memorias de todo lo que haya sucedido con nosotros desde pequeños, están ahí metidas en el cerebro límbico y hacen que cuando encontremos una situación nueva, una situación cualquiera en la vida, lo que pasa es que compara con esas memorias y dice aquí hay peligro, aquí puede pasar algo, esto te puede dañar, esto te puede maltratar o esto pues, significa perder la vida. Y inmediatamente entramos en el sistema de huida y de pelea y empezamos con el miedo, con el nerviosismo de que yo no lo voy a hacer y ese miedo nos puede paralizar porque es también un mecanismo de defensa. Entonces, el miedo puede estar ahí simplemente para protegernos de muchas cosas que nos pueden pasar. Ahora, ¿qué pasa con el miedo? El miedo cuando el miedo, hay un miedo que es crónico, o sea, que mantiene, está bien que nos dé un poquito porque sí, realmente lo necesitamos. Si no tuviéramos esa sensación de miedo, ¿qué pasaría? Que fácilmente podíamos salirnos y atravesarnos a un bus, atravesarnos a un carro, porque como no le tenemos miedo a nada, entonces nos matarían. O fácilmente, como no tenemos miedo a nada, entonces nos podemos tirar de un edificio porque pues yo no le tengo miedo a las alturas. O cualquier cosa puede suceder cuando uno no tiene miedo. Entonces el miedo está ahí y hay que darle gracias de que esté ahí porque nos está protegiendo. El miedo muchas veces vamos por una calle oscura donde uno ve que hay gente que no se ve muy confiable y el miedo me avisa, mejor sal de esta calle, no vayas por ahí porque te puede estar, esto te puede pasar alguna cosa, puede que aquí pierdas la vida, te pueden estar atracando muchas cosas. Ese interno basado en toda la sabiduría y todas las experiencias y todas las cosas que me dijeron a mí anteriormente, que la tengo ahí y me hace decir si esto puede pasar. O puede que haya tenido yo una experiencia anterior de que iba caminando por una calle y un perro me mordió. Después, más adelante, cuando voy caminando por esa misma calle, voy pensando, me va a morder un perro. Ese es el mismo miedo que está ahí, que se quedó programado y que me está diciendo, pero me está protegiendo de algo. Entonces es importante entender que cuando uno tiene miedo, tiene que pensar qué es ese miedo, qué me está mostrando este miedo. Tengo miedo, ok, me siento con el miedo un momento, lo invito aquí al asiento, siéntese ahí conmigo, de qué estoy teniendo miedo, qué es lo que me está pasando en este momento. Como les digo, mucha gente allá afuera, buenos días Luz, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Como nos dicen allá afuera, no, usted pelee el miedo, salga del miedo, salte la zona de confort rapidito, no, mejor dicho, no lo piense dos veces, pero no, el miedo, como les digo, está ahí para hacernos un favor, un beneficio. Lo que tenemos es que sentarnos con el miedo, entender ese miedo, darnos cuenta de en qué parte de nuestro cuerpo se está manifestando el miedo, porque el miedo se manifiesta en diferentes partes del cuerpo. Cuando yo tengo miedo, muchas veces lo siento en el estómago, y ya les he hablado anteriormente que cuando uno tiene situaciones que están pasando y las siente uno en el estómago como una mariposa, como un vacío, como una cosa interna en el estómago, generalmente es que ese miedo me está diciendo que puede que no tenga control sobre la situación que está pasando. Entonces estoy perdiendo el control. Si lo manifiesto en mi corazón, en mi pecho, es porque el miedo me está diciendo, aquí tal vez me van a rechazar, aquí no me van a querer, aquí voy a perder la apreciación de la gente, aquí probablemente me van a sacar de este grupo, y eso puede ser para mí significar que puedo perder la vida, porque todo ser humano necesita estar en un grupo, necesita ser parte de algo, necesita ser aceptado por un grupo para sentirse seguro. Porque si uno está solo en cualquier lado sin absolutamente nadie, está más susceptible de que lleguen y lo ataquen y uno pueda perder la vida de esa manera. Entonces hay que sentarnos con el miedo, entender qué es lo que está pasando, hablarle ese miedo y ver realmente esta situación que está pasando. Si amerita que yo sienta el miedo, está bien, se parece a tal situación que pasó anteriormente, pero
¿Qué es lo que esto me está mostrando? ¿Es igual o hay alguna evidencia que yo pueda encontrar que pueda decir este miedo no es real para mí en esta situación, en este momento? Por ejemplo, tenemos miedo a ir a buscar un trabajo. Tenemos un trabajo malo, estamos trabajando por años en una situación que no nos gusta, que nos tratan mal, que no nos pagan lo suficiente, que nos sacan horas extra, que a veces me pagan, a veces no me pagan, que despiden gente y me tiran todo el trabajo de la demás gente a mí. Entonces termino haciendo una cantidad de cosas, pero por el miedo de ir a buscar otro trabajo, de encontrar otra situación que probablemente es desconocida para mí y que yo no sabría cómo manejar, o que yo digo es mejor malo conocido que bueno por conocer, que eso es algo terrible porque uno se limita, ahí mismo se limita, uno dice, yo voy a quedarme con esto que es malo porque no me estoy muriendo, pero lo conozco, pero aquello que es bueno de pronto sí me puede matar, entonces me estoy limitando. Entonces, entender qué es lo que está pasando, cuál es mi miedo. Mi miedo más grande es salir a esa aventura nueva y que pueda perder, porque ya les digo, el miedo, la base fundamental del miedo es perder, lo que sea. A uno no le gusta perder. Nadie va a perder cuando piensa en perder. Las mujeres que decimos yo quiero perder peso, nunca va a perder peso, nunca. ¿Por qué? Porque se está diciendo quiero perder peso y a mi cerebro no le gusta perder nada. Inmediatamente el cerebro entra en contraste. ¿Cómo así que quiere perder? No, 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 no vamos a perder nada, no vamos a perder peso. Y ahí se mantiene gorditas toda la vida porque está diciéndose yo quiero perder. No, nadie va a perder. Entonces, si yo tengo ese miedo a que esa situación que viene, que es insegura para mí, probablemente no va a ser, o sea, yo pienso que no va a ser tan beneficiosa porque hay una posibilidad de que de pronto ese trabajo no me guste, de que de pronto no pase el periodo de prueba, de que entonces me quede en la calle. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esa posibilidad me hace que me sostenga en esa situación donde estoy. Entonces, ahí es cuando yo digo, bueno, tengo ese trabajo, lo voy a hacer. ¿Cuántos años tengo de experiencia haciendo lo mismo? 20 años. ¿Por qué no lo podría hacer si tengo la misma experiencia? Que ese es un trabajo donde yo necesito la acreditación que tengo. Yo estudié, hice esto, tengo tal certificado. En ese trabajo están buscando eso. Gente que tenga la misma experiencia, gente que tenga el certificado o que haya estudiado. ¿Por qué habría yo de pensar que yo no soy capacitada para este trabajo y sí he sido capacitada por 20 años para este trabajo? ¿Por qué habría de ser diferente? Entonces es cuestión de sentarnos y refutar eso que creemos, esas creencias limitantes, porque todas esas son creencias limitantes. Cuando estamos creciendo nos dicen una cantidad de cosas locas, que por ejemplo nos dicen, si tú no estudias no eres nadie en la vida. Es que resulta que uno ya es alguien. Uno en la vida estudia para abrirse puertas, no para ser alguien. Yo ya soy alguien. Entonces, crezco con esto de que si yo no estudio no soy nadie, entonces puedo tener una experiencia de 20 años de trabajo, pero como no estudié y no tengo el certificado, no soy nadie. Entonces, si me voy a mudar a otro trabajo, voy a buscar otro trabajo, puedo tener la experiencia de hacerlo perfectamente, pero como soy nadie y tengo eso metido en la cabeza de que me dijeron que como no estudié no era nadie, entonces no voy a poder hacer ese otro trabajo. Entonces, es importante que analicemos, verifiquemos cuáles son esos pensamientos negativos, esos pensamientos que tienen limitación para nosotros, esos limitantes que nos estamos poniendo. ¿Qué es lo que yo creo de mí misma que no voy a poder hacer? Tengo una relación donde me maltratan, donde sufro golpes, en una dependencia emocional completa de esta persona que abusa de mí, que me encierra, que me prohíbe trabajar, que me prohíbe estudiar, que no me da el valor, mejor dicho, lo peor, estoy en una situación terrible, pero aún a sabiendas de que estoy en esa situación terrible, tengo miedo a salir allá afuera. ¿Por qué? Porque primero a mí me convencieron de pequeña que tenía que ser noble, que tenía que ser aguantarme al esposo que tuviera, porque ese es el que me dio Dios, entonces me lo tengo que aguantar así me maltrate, me pegue, me humille, me encierre, me golpee, me deje morados por todos lados, tengo que aguantarlo porque ese es el hombre que me... Dios quiere lo mejor para nosotros.
Nadie ha dicho en el mundo que Dios mandó a una persona a que lo maltrate y uno tiene que acostumbrarse toda la vida a eso. No, lo que uno tiene que hacer es levantarse, decir que aprendí de esta situación que me está pasando, preguntarle a Dios, bueno, esto ya estoy aprendiendo. A ver, muéstrame qué es lo que más hay. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en la vida? Porque Dios no es una persona mala, o sea, un ser que me diga, no, usted tiene que sufrir y lo mandé a la tierra que sufriera toda la vida hasta que... No es así, es que estamos aprendiendo, aprender de ese miedo. Entonces, ¿qué aprendí yo estando en esta relación? Aprendo que yo me valoro a mí misma, que yo soy capaz de hacer las cosas, que yo puedo salir adelante y tomar la decisión. Sentarme con el miedo, ¿qué es lo que me puede pasar peor? ¿Qué? Que me voy a quedar sola, pero si es que he estado sola. A punta de golpes y maltratos y encerradas y todo esto, he estado sola todo el tiempo. ¿Qué más sola voy a estar? Que es que me da miedo que la vida no sea muy amable conmigo allá afuera cuando no tenga a mi esposo, pero es que si ya no es amable, ¿cómo voy a pensar yo que mi vida es amable cuando un hombre me golpea? Cuando una persona está siempre pisoteándome, ¿cómo voy a pensar yo que esta vida es la que yo me merezco? No es así, no es así. Entonces, siempre hay que ver las posibilidades. ¿Qué es lo que tengo afuera? Lo que estoy viviendo es una vida terrible. Seguramente que allá afuera voy a encontrar, o sea, ¿qué voy a perder que ya no haya perdido? Perdí mi dignidad, perdí mi fortaleza, mi valor propio, perdí la seguridad de mí misma. ¿Qué más voy a perder saliéndome de esta situación que yo ya no haya perdido? Y ese es el miedo. El miedo es, ¿por qué? Porque mi cerebro me dice, bueno, por más que estés aquí pisoteada, por más que te estén maltratando, por más que te humillen, que te insulten, que te golpeen, que te traten como si fueras el trapo de la cocina, por más que pase eso, estás sobreviviendo. Entonces, ya saben, el cerebro lo que hace es decirte, tú puedes con esto porque estás sobreviviendo, pero probablemente no vas a poder con lo que viene, que puede ser muy bueno, pero también te puede matar. Entonces, lo mantiene a uno ahí bajito de energía para que no trate de hacer absolutamente nada, para que no se salga de la situación y para que no encuentre la forma, la huida, la escapada fácil de ese maltrato, de ese acostumbramiento, porque es una costumbre. Nos acostumbramos a que nos maltraten. Nos acostumbramos porque vivimos ahí, estamos ahí. Nos acostumbramos a que nos hagan sentir mal, nos acostumbramos a todas estas cosas. ¿Y qué pasa? Mantenemos enfermos. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de procesar mentalmente nuestras situaciones, ¿qué pasa? Todo nuestro cuerpo, porque somos perfectos, somos hechos perfectos, cada parte de nuestro cuerpo se encarga de alguna cosa, de procesar algo, de ayudarnos a sobrevivir para algo. Cuando no somos capaces de procesar todo este miedo, toda esta situación que nos pasa al diario, mentalmente no somos capaces de sacarlo, de procesarlo, de decir, bueno, listo, esto me está pasando, lo puedo comentar con esta persona, lo escribo, lo arreglo, me siento con la emoción, le hablo a la emoción, entiendo qué es lo que le está pasando, por qué me está pasando a mí, encuentro la raíz de la situación, dónde fue que me programé yo de esta manera para estar atrayendo semejante situación o semejantes cosas que me pasan a diario una tras de otra, dónde fue. ¿Cómo lo puedo ver de otra manera, de enfocarlo o hacerle un sentido diferente a ese sentido que le di cuando era niña? ¿Y cómo puedo empezar a trabajar? ¿Cómo puedo desatar esa memoria, quitarle la emoción que tiene para que yo pueda avanzar? ¿Cómo puedo hacer toda esa cantidad de cosas que uno tiene que hacer con esa emoción y sentarse al lado y hablarle y comentarle y decirle y tener esa interacción conmigo misma? Todas esas cosas hay que hacerlas para poder entender que uno puede salir adelante. Entonces, ¿qué pasa? Si uno no puede hacer eso, todo ese trabajo de hablar con uno mismo, si uno no lo puede hacer, ¿qué pasa? Resulta enfermo. Entonces, ¿qué pasa con nosotras las mujeres? Cuando nosotras las mujeres vivimos una situación, digamos como la que estoy hablando ahorita, de una dependencia emocional, de golpes, de situaciones, a ver, un momento que se me estaba muriendo este aparatito, de golpes, de situaciones. ¿Me escuchas, Paulina? ¿Sí? ¿Me escuchas? Ok. Cuando uno está viendo esta situación, entonces, ¿qué pasa con nosotras las mujeres? Nuestro útero es el
encargado, porque nosotros somos las mujeres somos tan perfectas que nos encargamos de traer la vida a este mundo, ¿no? Entonces ahí en el útero llegan nuestros hijos. Esa es nuestra casa. El útero es nuestra casa, simboliza nuestra casa. Cuando tenemos un hogar en donde sentimos miedo constante, donde estamos en peligro todo el tiempo, donde sentimos que nuestros hijos están en peligro todo el tiempo, ¿qué pasa? Nuestro útero se ve afectado porque es nuestra casa. Como no somos capaces de procesar las cosas mentalmente, toda esa emoción, todo ese sufrimiento, todo ese miedo, toda esa angustia que sentimos se va a ver reflejada en el útero. ¿Y qué pasa? Llegamos a cierto tiempo con fibromas, con toda esa cantidad de cosas que pasan en el útero que tenemos, y yo creo que hay muchas mujeres que están allá hasta el punto de que terminan que les hacen una histerectomía porque está el útero completamente comprometido, porque ahí tenemos toda esa energía nosotras la represamos ahí, absolutamente todo, de que me golpearon, de que me fueron infieles, de que me abusaron, de que me quitaron la plata, que no me dejaron, no me dieron libertad, no me dieron valor. Todo eso va a concentrarse en el útero y en los ovarios cuando son con niños, con la que está envuelto los hijos de uno, absolutamente todo. Todo eso se ve ahí. Muchas mujeres terminan hasta con cáncer. Cuando tenemos una situación, digamos que ya no es pareja, o puede ser pareja también, una situación en la que vivimos con una persona que constantemente nos está maltratando, que nos deja por debajo, que nos hace sentir devaluadas, que nos está absorbiendo toda la energía, todas las cosas buenas que tenemos, podemos resultar con un problema intestinal gravísimo, hasta un cáncer. ¿Por qué? Porque tenemos esa emoción ahí constante de una situación que no podemos manejar. No nos atrevemos ni a hablar ni a decir nada. Simplemente nos la comemos y se queda ahí como un tóxico, como un veneno que está uno completamente, todo el tiempo consumiendo ese veneno hasta que se forman llagas dentro de nuestro intestino que pueden formar cosas gravísimas. Entonces, hay problemas serios hasta de corazón. Si yo tengo todo el tiempo el sentimiento de que a mí no me quieren, yo no me merezco el amor, la situación, todas las cosas que están pasando adentro en un estado de estrés constante, cantidades de químicos alrededor de mi cuerpo que hacen que se me suba la presión arterial, que hacen que se me suba el colesterol, que mi corazón empiece a fallar. ¿Y qué pasa? Sufrimos paros cardíacos. O terminamos con una situación de que siento que no soy amada, que nunca me han querido, que nadie me ha amado en la vida, que yo misma no me merezco el amor, no soy válida, no tengo esa validez para que ni nadie me quiera ni que yo me quiera a mí misma. Voy a terminar con diabetes, porque la diabetes es eso, la dulzura, la necesidad de tener ese amor. Bueno, diabetes o la insulina, que es también pelearla, como alguna vez les comenté a ustedes, pelear uno la autoridad, que también pelear con esa persona autoridad precisamente porque no he tenido ese respeto, esa afirmación, ese amor, ese sentimiento de que pertenezco a un grupo donde soy aceptada y donde me quieran. Entonces termino con una diabetes, termino con una cantidad de cosas, o sea, cada parte de nuestro cuerpo se ve reflejada en todos esos problemas emocionales que tenemos que no somos capaces de procesar correctamente. Entonces, es el miedo. Entonces, lo principal, lo fundamental, allá afuera hay muchísimas cosas mejores. O sea, ¿qué voy a perder que ya yo no haya perdido? ¿Qué es lo que voy a dejar de tener? Que yo ya no haya dejado de tener hace tiempos. Mi dignidad, mi apreciación personal, pero sí voy a ganar mucho. Voy a ganar esa oportunidad de darme la oportunidad a mí misma de encontrar cosas que sean buenas para mí. Darme esa oportunidad de decir, yo soy capaz de hacer esta otra cosa. Yo soy capaz de conseguir a alguien que me ame realmente, no que me maltrate de esta manera. Yo soy capaz de encontrar un trabajo donde me sienta yo valorada y yo misma me evalúe, me dé mi valor por lo que hago, por todas las cosas bonitas que hago en este mundo. Entonces es salir de esa zona de confort, que es la que habla todo el mundo, la zona de confort donde uno se siente tranquilo porque nada le está pasando, así sea malo, pero por lo menos nada me está pasando. Pero lo que no se dan cuenta es que cuando uno sale de esa zona de confort, lo que hace es ampliar la zona de confort. Porque me voy a trabajar a otro lado, entonces amplío mi terreno.
ya estoy caminando un poco más lejos y lo sigo ampliando y lo sigo ampliando. Porque el miedo, lo que les digo, si uno entiende el miedo, me voy a dar cuenta de qué es lo que yo estoy temiendo y me voy a dar cuenta también de que a eso que le estoy temiendo es algo que a veces es imaginario nomás, que realmente no me está pasando de esa manera. El 95% de las cosas que a uno le pasan, o sea, que uno tiene miedo de que le pasen en la vida, no pasan. El 5% puede que sí. Y además de todo eso, ese 5% generalmente son cosas que yo no puedo controlar. El 95% sí las puedo controlar. Entonces, controlemos lo que sí se puede controlar, que es lo que yo sí puedo manejar para poder tener en control las cosas. Pero si me pego a controlar lo que es incontrolable, obviamente voy a perder energía, voy a perder años de vida, voy a perder un montón de cosas. Voy a concentrarme en que quiero controlar cómo mi mamá es, que quiero controlar la falta de amor de una persona hacia mí, que quiero controlar absolutamente todo. Yo no puedo controlar eso, yo no puedo cambiar a otra persona. La persona es como es y eso es parte de también acabar con ese miedo, aceptación, despegarme. La aceptación de que la demás gente es como es y yo no la puedo controlar es fundamental para que yo deje también de sentir los miedos que siento. Porque mi miedo más grande puede ser que mi mamá un día de mañana fallezca. Me va a dejar, ¿qué voy a hacer si mi mamá o mi papá? Eso es algo que yo no puedo controlar en la vida. Algún día van a tener que irse lo mismo que yo. Entonces, ¿qué pasa? Lo importante es saber que yo tengo la oportunidad en este momento de controlar ciertas cosas con ellos, pero hay cosas que yo no voy a controlar, que yo quiero cambiar a, digamos, mi esposo, que es que no me gusta la forma de ser de él. Yo no puedo cambiar eso, yo no voy a cambiar eso, me pongo, bueno, entréguese a las manos de Dios, él verá qué va a hacer porque esta persona está trabajando en algo que le pertenece a él, no a mí. Lo único que yo puedo hacer es lo que yo pueda hacer mi parte y el resto verán qué van a hacer con su parte, que a ellos les corresponde esa parte. A mí me corresponde mi parte, trabajar con lo mío y tratar de hacerlo mejor para mí. Y darme ese valor para salir adelante, dar ese paso, abrir la puerta, decir, yo hoy salgo de aquí y voy a hacer esto, esto y esto. Ahora, hacerlo de un día para otro, no estoy muy de acuerdo con eso. Hay que hacer las cosas de la mejor manera que uno tenga todo organizado para que uno pueda salir bien. Que si voy a salirme de, digamos, de una relación mala, primero que todo tengo que empezar por conseguir un buen trabajo, aprender a hacer algo, que es el primer recurso, aprender a hacer algo, empezar a trabajar en ese algo para conseguir dinero, empezar a sentirme más empoderada para poder salir de esto y saber a dónde voy a llegar, sobre todo cuando tengo hijos, a dónde voy a llegar, porque no me voy a desestabilizar mucho más de lo que estoy desestabilizada. Entonces, ¿a dónde voy a llegar? ¿Cómo planeo este plan de escape? Digo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo voy a lograr esta situación? Para que yo me sienta más en control, me sienta más empoderada de mí misma y cuando lo logre hacer, lo voy a hacer correctamente. Porque muchas veces el problema es que saliendo de una relación así, salimos a una situación peor, este hombre viene y nos busca y como estamos en una situación peor, vamos a volver a la misma situación que estábamos anteriormente. Entonces, la idea no es eso. A ver, ¿quién me dice Elisa? Elisa, a mí el maltrato que recibía se me refleja en el estómago, vivía con mucho dolor de estómago. Yo tengo una semana sola y Paula, a ver, muestra, a ver, una semana sola con mi hijo y aunque sigo con un poco de miedo, estoy en paz y el dolor ha desaparecido. Es que yo te digo, ¿dónde estás? Elisa, Elisa, ese dolor de miedo, ese dolor de estómago era el miedo constante que tenías a esa persona. Si todo el tiempo tenías que recibir eso, ¿qué pasa con el estómago? ¿Qué pasa con el intestino? Ahora les voy a decir, ¿qué pasa con el intestino? Cuando el estómago, nuestro cuerpo no solamente recibe comida, todo lo que ustedes pongan dentro de su cuerpo, como la energía de otras personas, escucharon el victimismo de otras personas, gente que se esté quejando todo el tiempo, gente que sea violenta, que esté, bueno, gente que no le aporte a uno absolutamente nada y que encima de todo esté tratándolo mal y todo eso, ¿qué pasa? Eso es como uno recibir comida también. Y el estómago lo interpreta de esa manera. No solamente es comida, física, sino comida también espiritual, comida de la gente que está al lado. Todo eso es comida, alimento para mi cuerpo.
el estómago, que es como nuestro segundo cerebro, se encarga de procesar esa comida de todos los lados en nuestro estómago. Si tú estás procesando una situación tóxica en el ambiente tuyo, lo vas a ver reflejado en tu estómago como algo que tú masticas, masticas, masticas y no puedes digerir. Entonces, eventualmente te va a empezar a doler el estómago porque esa situación tóxica, que es como un veneno que tú estás dejando entrar a tu cuerpo, va a ser llagas. Cada vez que comas te vas a poner mal, te vas a inflar, vas a tener problemas de digestión terribles, vas a tener esos gas, mantener el estómago inflado. Toda esa cantidad de cosas van a suceder en tu estómago y va a haber mucha toxicidad ahí y va a haber muchas llaguitas, muchos matatos, muchos pólipos que le salen a uno en el intestino. Todas esas cosas, hagan de cuenta esos pólipos, lo mismo que en el útero cuando aparecen esas cositas así que le sacan a uno los miomas, los fibromas, todo. Son como bolsitas de golpes, bolsitas de pelea que creamos nosotros inconscientemente dentro de esas partes. ¿Para qué? Para aguantar todos los golpes que estamos recibiendo constantemente. Son como de todas esas marquitas de las cosas que nos han dejado marcados las situaciones en que hemos vivido. Entonces, todas esas situaciones con nuestros esposos, con nuestras madres, sobre todo nuestras madres, porque desafortunadamente y muchas veces inconscientemente que no lo hacemos, les hacemos un gran mal a nuestros hijos y a nuestras hijas. Entonces, criamos hijas inseguras, criamos hijos machistas que maltratan o creamos hijos inseguros por la sobreprotección o las niñas crecen pensando que no valen nada, no se merecen absolutamente nada. Todo eso lo hacemos nosotras de mamá, diciéndole a una niña, deja de comer que estás gorda. ¿Qué pasa? Crece pensando que está gorda. Deja, ay, deja tanta melosería, que eso se ve feo, en diciéndoles que no sean amorosos. ¿Qué pasa cuando una niña crece o un niño crece sin amor de su mamá? Se engorda, se pone gordo, no va a poder bajar de peso. ¿Por qué? Porque está necesitando que mi mamá la vea. Mamá, véame, aquí estoy gordita, estoy inflada. Esa necesidad de comer todo el tiempo, esa necesidad del dulce. Estoy buscando el amor, la dulzura de la gente, estoy buscando que me llenen esa necesidad tan interna que tengo, ese miedo a estar solo, ese miedo a que no me quieran, ese miedo a que no me valoren. Entonces lo compenso comiendo determinadas cosas o lo compenso inflándome y con la piel. Ustedes se dan cuenta que una persona está en total devaluación y necesidad de amor porque está gordito y lo tocan y es blandito, blandito, blandito. Esa persona está en necesidad de amor, de necesidad de protégenme, cójanme, apriétenme de alguna manera. O si los han rechazado muchos son así, flacos, flacos, flacos. No pueden engordar con nada. Están que se desaparecen. Uno lo ve, yo creo que la persona llega a una fiesta y si se puede pegar entre la pared para que nadie lo vea, lo hace. Porque es esa persona que ha sido rechazada. Elisa Carrasco, a mí el maltrato que recibía se me refleja en el estómago. Ah, ok, ya te había leído eso. Entonces, eso generalmente pasa con todas las cosas que nos pasan en el sistema y todo. Ustedes nada más con decirme, o sea, me pasa, con ver a una persona y me dice, estoy enferma de tal cosa, yo ya tengo mucha idea de qué es lo que esa persona le ha dolido en la vida, cuál es su problema interior, qué es lo que está faltándole, porque está bien, dicen, no, que es que toda la familia ha tenido artritis. Bueno, vamos a ver la historia de la familia de evaluación. ¿Qué tanta devaluación ha venido durante todas las generaciones de esa familia que se ha pasado de familia en familia? ¿Qué tanta devaluación ha habido para que yo tenga ese problema de artritis, mi mamá el problema de artritis, mi abuela el problema de artritis y todo el mundo de ahí para atrás? Entonces, vienen los genes, sí. Uno está programado para que esté propenso a la situación, pero también todas esas historias que nos cuentan, todo lo que nos dicen, todo lo que nos han metido en la cabeza de que eso es así por tal y tal razón, eso también ayuda a que emocionalmente nosotros estamos atrayendo todas estas situaciones malucas, porque eso es lo que he aprendido, a que me muestren a mí mi devaluación y termino enferma de la misma situación. ¿eh? Entonces es importante que primero agradezcamos ese miedo, porque ese miedo nos está mostrando algo. No es que esté ahí de enemigo, no. Está mostrándonos alguna falla que realmente puede pasar
y analizarlo y sentarnos con un amigo, hablarle, no, mira, esto es así, tú vienes de tal y tal parte, no tiene que ser necesariamente lo mismo, y analizar cuáles son los pros y contras, encontrar, como les dije, evidencia de que ese miedo no es real y salir adelante, tomar el impulso, la motivación. ¿Cuál es mi motivación? Yo quiero una vida mejor para mis hijos. Yo quiero una vida mejor para mí misma. Yo voy a hacerlo. Esa es mi motivación. ¿A dónde voy a llegar? ¿Cuál es mi motivación? ¿Qué es lo que yo he querido siempre hacer? No, que yo quiero ser enfermera, pero mi esposo no me dejaba. Bueno, quiero ser enfermera. Entonces mi motivación es que voy a ponerme a estudiar, así haya el problema que haya, voy a ponerme a estudiar porque es lo que yo voy a hacer. Voy a sacar mi título de enfermería, voy a buscar mi trabajo y ya cuando tenga todo solventado, o sea, que ya sepa que estoy dando mi 100% o no tanto 100%, 75% y que puedo mantenerme sola, puedo salir porque tengo esto que me está respaldando, dar el paso y salir. No de un momento a otro irme con mis niños a parar a un shelter, a una casa de paso, porque pues no es la idea. La idea es poder hacer las cosas organizadamente y salir tranquilamente de la situación que nos está pasando. A ver, ¿qué me dice? Uh, Susi dice, mi madre murió por un síndrome de Devic, porque toda su vida sufrió en silencio. Definitivamente. Comenzó por malestares estomacales, vesícula, vómitos, úlcera, luego perdió la vista, pobrecita. Luego no podía dormir, después quedó cuadraplégica. Oh my God. Oye, lo siento mucho por tu mamá, tuvo que haber tenido un sufrimiento terrible. El hecho de haber perdido la vista significa que ella estuvo enfrentada a la situación y no quería verla. Eso nos muestra eso, esas cosas de los ojos, ella no sentía el valor para enfrentar la situación, para ver la situación realmente. Y cuadraplégica es que nunca tuvo ese valor de salir de la situación. ¿Ves? Hay muchas cosas en todas esas cosas hay problemas grandísimos que se nos reflejan a nosotros en el cuerpo. Y pues es importante, como les digo, tratar de salir de esa emoción de la manera correcta. No decir el miedo, no lo tengo, yo no tengo miedo, yo no tengo, porque sí tengo miedo. Pero a las emociones no hay que reprimirlas, las emociones hay que enfrentarlas, hay que hablarle como un amigo, porque esa emoción me está mostrando algo a mí para mi supervivencia. Simplemente tenemos que sentarnos como hacemos con los niños. Mi hijo viene y me dice, tengo miedo por tal cosa. Papi, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que está pasando? El niño me cuenta y lo dice, así es, exactamente, Susi, pero te digo que es que tantas cosas, mira, una situación que se presente de una enfermedad o algo te dice tanto del dolor de esa persona por años y cómo termina esa persona, le da la historia a uno de toda la vida de esa persona, de exactamente cómo sufrió, qué fue lo que le pasó, qué clase de vida tuvo, sus padres, de ahí le dan una información absolutamente de todo, Susi. Entonces, como les decía, el hijo le habla a uno y le dice eso, ¿y qué es lo primero que ustedes hacen? Averiguan qué es el problema, pero ¿por qué, mi amor? ¿Qué es lo que está pasando? No, que tengo miedo de hacer. ¿Cuál es el problema interno de que yo tenga que ir a presentar un examen? A perder el examen, el niño tiene miedo a perder el examen y no ser aceptado, no sentirse valorado, no sentirse a la altura de los demás y que de pronto lo rechacen de alguna manera, que el profesor no le dé el valor que él quiere que le den. Entonces ahí uno empieza a hablar con él, a ver, tú sabes que yo acepto porque si él tiene miedo al profesor es porque hay un problema conmigo, como mamá o como papá. ¿Por qué? Porque yo soy la primera figura de autoridad en la vida de ese niño. Entonces vamos a trabajarlo conmigo, pero el profesor no tiene nada que ver. El profesor está simplemente dando una clase. Entonces, el problema es conmigo. Entonces empiezo a preguntarle, ¿y tú crees que si tú me traes una nota mala, yo me voy a enojar contigo? Muy probablemente el niño va a decir sí. Tú te vas a enojar conmigo, probablemente no me vas a dejar ir a comer helado este fin de semana, porque el niño me tienes miedo a mí. Y si tiene miedo a la mamá, va a tener miedo al profesor, al policía, al jefe del trabajo, al esposo cuando se case o a la esposa cuando se case, porque todos esos son figuras de autoridad de alguna manera. Entonces va a tener el miedo a fallarle a toda esa gente. Cuando tenemos que enseñarles al niño a tener miedo a nada, a que si él falla, puede tener compasión de sí mismo y decir, ok, la próxima vez lo voy a hacer mejor. Aprendí de mis errores ahorita y lo voy a hacer mejor.
pero cometemos el error nosotros de que si el niño tiene una nota mala, entonces lo castigamos y entonces este fin de semana no vas a ir con tu prima o con tus amigas y no me sales y no vas a montar bicicleta porque estás haciendo mal. Hay que tener un acercamiento a todas estas cosas de las emociones y los sentimientos de una forma diferente y sobre todo con nuestros hijos, para que no lleguen el día de mañana a estar haciendo lo que estamos haciendo nosotros, absolutamente petrificados y frisados por todo lo que está pasando allá afuera y que nos queremos quedar en un cuarto metidos para que nada nos pase ni nada nos toque. O con el miedo grandísimo de que se nos presenta un problema y mejor para mañana lo soluciono. O pasado mañana mejor. El miedo grande a enfrentar la situación de una vez y ver cómo la soluciono. Porque eso pasa. Mucha gente siente el miedo y lo que hace es que lo tapa, lo deja ya. Mejor no lo miremos, porque lo miro de frente y no sé cómo voy a actuar. Entonces, deja el miedo allá y ¿qué pasa? Ese miedo se va volviendo grande, grande, grande hasta que es una bola de nieve inmensa que ya después no podemos controlar. ¿Ven? Y bueno, de este tema también es otro tema interesantísimo que ya llevo 45 minutos hablando, que podríamos extendernos muchísimas veces, pero Paulina, qué pena contigo. Habla, Paulina, por favor. Yo también estoy aquí fascinada con todo este tema. Me encanta también todo esto. Estamos aprendiendo contigo, Patricia. De verdad que es un privilegio porque toda esta información es conocimiento. Y cuando una persona tiene y adquiere conocimiento, eh, sale y trae libertad. Hay libertad de uno porque realmente nos empodera ese conocimiento y dice uno, wow, voy a hacer tal paso, voy a tomar esta decisión, ya no más. Entonces, todo eso para nosotros es, yo sé que todos ustedes también se están llenando de esta información y vamos a poder vencer los temores con todo este conocimiento. Bueno, yo realmente quería traerles una información. Yo sé que aquí hay muchas, sí, permite que no me salga aquí ya. Doctora, si el niño no respeta a las profesoras, no con los profesores, ¿qué, qué está pasando? A Ah, ver, contesta, sigo hablando. señora, no entiendo la pregunta que me estás haciendo, Dexi. Me dices, si el niño no respeta a las profesoras, no con los profesores, o a las mujeres, Más, a las mujer. profesoras mujeres. Ok, cuéntame, Dexi, ¿cómo te trata tu esposo? ¿Cómo te ha tratado? El niño ha visto que tu esposo te maltrata, que tu esposo no te respeta. El Alzheimer el Alzheimer es una necesidad de olvidar situaciones difíciles, bien, que le han pasado a una persona. Yo conocí una mujer que tenía Alzheimer, que fue violada muchísimas veces por su propio papá. Le causó, obviamente, pues un trauma grandísimo. Y esta señora, cuando llegó ya a su edad adulta, empezó a tener Alzheimer y eso, y cada vez que la iban a ayudar a ir a bañarse, a limpiarse o algo así, empezaba a gritar que no me toques, no me toques, no me toques. Tenía un problema grandísimo, grandísimo que ella quería olvidar, mejor dicho, ella no quería recordar absolutamente nada de lo que ha pasado con eso. Y pasa muchas veces no solamente con lo que le hayan hecho a uno, sino lo que uno haya hecho a otras personas, que la culpabilidad hace que mi cerebro quiera olvidar esas cosas. Yo quiero olvidar como sea que yo abusé de una niña, por decir alguna cosa terrible, o que yo abusé o le quité la plata a una familia y los dejé en la miseria absoluta por quedarme yo con esa plata, que fue una cosa terrible que hice. Entonces, yo misma, mi propio cerebro, la culpabilidad hace que yo empiece a olvidar esa clase de cosas. Y como volvemos a donde Texi, un niño, no voy a dejar hablar a Paulina, qué pecado. Un niño aprende cómo tratar a una mujer de la forma en que su papá trata a su mamá y de los comentarios que hace en la casa. Por ejemplo, ustedes ven a hombres que dicen, eso es una vieja, eso es viejas conduciendo, claro, tenía que ser una vieja, porque esas viejas no saben conducir, las viejas son para la cocina, las viejas no sirven para nada, es que no sé qué, o es que, o como hablan machistamente, no, es que las viejas son solamente para acostárselas, porque las viejas no sirven para nada, para cocinar y para eso. Entonces, esa clase de cosas que un niño ve en una casa, que el papá comenta, o la forma en que trata a la mamá, no, cállate, tú no tienes por qué decir eso, no, ya lo dije, y punto.
eso no me gusta, hacia su mamá, o tú no tienes por qué opinar eso, o ya vas a empezar a joder. Ya, como siempre, dice siempre estupideces. Cosas de esas hacen que el niño pierda el respeto por las mujeres. Valor. Eh, Ujú. porque el niño, el modelo de ese niño es su papá. El modelo de la niña es su mamá. La forma en que la mamá deja que el papá la trate, la forma en que la mamá da amor a su familia, hace que esa niña aprenda a recibir amor de un hombre y a darle amor a un hombre. Y el niño aprende de la forma en que su papá trata a su mamá, a cómo tratar a una mujer y cómo darle amor a esa mujer. Entonces, si de alguna manera, a veces no tanto de sí puede ser, a veces no es el papá, a veces porque muchas veces hay otras figuras de hombre en la casa, como un tío, como un primo, como un abuelo, y uno está viendo esa clase de cosas de mi tío, de mi abuelo, de las personas del niño, está viendo eso y qué pasa, aprende de esas personas que están ahí, aprende cómo es que yo estoy tratando a las mujeres, cómo es que las debo tratar, que me dicen que tengo que tener 40 mujeres para sentirme macho hombre, entonces voy y hago lo mismo porque es que eso es lo que estoy aprendiendo del modelo que tengo en la casa. Entonces, si tú ves que él está respetando más a los profesores hombres que a las mujeres, es porque de alguna manera ese niño aprendió a que la mujer no hay que respetarla tanto como al hombre. Probablemente ese hombre que tu hijo ha visto de modelo es autoritario, es fuerte y está menospreciando a la mujer porque simplemente no es tan fuerte como él. Entonces el niño simplemente no le cree, no la respeta, lo que ella diga puede ir y venir. ¿Mm? Dime si te hace Pa- sentido. Ujú. Patricia, aquí dice Eneida, dice, a mí me gustaría si existe algo para que un niño crezca sin miedo de hablar en público, porque yo crecí con ese miedo Uh -huh. hasta dejar de estudiar por ese temor enfrente de la clase. Sí. Y ya de adulto sigo con ese miedo. Eneida, ¿cuántas veces te dijeron cuando chiquitica, cállate que esta es una reunión de adultos? O no hables duro. O los niños no se meten en conversaciones de adultos. O no hables que lo que dices, tú no sabes de lo que estás hablando. Mejor quédate callada. ¿Cuántas veces te dijeron eso, Neida? Acuérdate lo que yo siempre hablo y digo, tienes que encontrar la raíz de tu problema. Si tú le dices a un niño, cállate porque lo que tú dices no es importante, o el niño viene, mami, estoy hablando con mi tía, digamos, con una tía, un adulto, y viene el niño, mami, ven que necesito contarte una cosa. Ay, no, 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 ahorita no que estoy con tu tía. ¿Qué le estoy dando a entender a ese niño? Que lo que él dice no es importante, que a mí no me importa lo que él tiene que decir, que mi prioridad es esta señora que está al lado mío y no el niño. Y acuérdense que yo soy todo para ese niño, soy su mamá, yo lo traje a este mundo. Para un niño que está en formación, lo más importante es la atención, el cariño, el cuidado de su mamá y de su papá. Entonces, si yo le doy a entender al niño que para mí es más importante otra persona, ¿qué le di a entender a ese niño? Que cualquier momento que él vaya a hablar en el futuro, o lo van a ridiculizar, o no le van a dar importancia, o le van a decir que lo que dice no está bien, que cometió un error, muy probablemente lo pueden castigar porque ha habido casos y yo es que castigan a un niño que viene a meter la cucharada, como decían en nuestro país, ah, ya metió la cucharada en una conversación de adultos, vete para el cuarto, que lo castigan. Todas esa clase de cosas hace que uno crezca con un miedo profundo a hablar. Yo tenía una clienta que me decía que a ella la había criado la abuelita y le prohibía hablar. Tú no hablas bien, tú cada vez que hablas cometes un error, metes la pata, siempre estás diciendo tonterías, siempre estás diciendo estupideces, le decía a la señora, la regañaba, la castigaba, la ponía la metía al cuarto cuando ella comentaba, porque era una niña que hablaba bastante, ella quería hablar, desde muy pequeña quería hablar. Tanto así que le causó este trauma que ella no podía decir nada. Era incapaz siquiera de hacer valer sus necesidades, de decirle a la gente yo quiero esto, por miedo a que la rechazaran, como la rechazó su abuela. Entonces, no son capaces, crecen con ese miedo a que si yo digo algo o expreso mis opiniones o soy asertiva en la vida diciendo esto no me gusta, sin ser grosero, porque uno puede ser asertivo sin ser grosero. Realmente no es lo que yo quiero, no me gusta.
y no lo voy a hacer. No tengo por qué dar explicaciones. Simplemente no me gusta a mí y con que no me guste a mí es suficiente. Nadie tiene por qué escuchar explicaciones. Entonces, no, no quiero hacerlo. No, no quiero ir hoy. Ya, eso es todo. Si alguien se merece pronto una explicación corta, está bien. Pero el resto, generalmente, no hay que dar explicaciones. Con que a mí no me guste y no lo quiera hacer es suficiente y la gente debería respetar eso. Pero nos enseñan que no podemos ser asertivos en la vida, dar una opinión porque nos van a rechazar. Y si a mí me rechazan o me abandonan, ese es un dolor grandísimo, porque lo que yo quiero como ser humano es ser aceptado. Y si no me aceptan, estoy perdido. ¿Ven? Entonces, mira, Eneida, dónde se programó esa situación para ti. Porque acuérdate que nosotros traemos el mismo programa y se lo pasamos muchas veces a nuestros hijos. Y si tú tienes el miedo profundo a hablar por alguna situación, seguramente le vas a transmitir ese miedo profundo a tu hijo de hablar y de decir cosas y de sentirse evaluado y sentirse escuchado y aceptado. Y de tener la capacidad de decir, si algo digo que no está de acuerdo a alguien, bien, yo lo podemos arreglarlo, podemos hablarlo, pero no me voy a quedar callado por aceptar lo que los demás dicen simplemente para que no me rechacen. ¿Ok, Eneida? Patricia, otra pregunta de Sonia. Dice, estoy teniendo problemas que mis hijos tienen miedo a la oscuridad. ¿Y cuántos años tienen tus hijos? Eh, bueno, no, sé porque ella es mi hermana. Mis sobrinos tienen, yo sé, ¿no? Mis sobrinos tienen 12 y 6. Oh, ya están muy grandes para tener miedo a la oscuridad. Con 12 años, oye, ahí tienes que mirar exactamente 6 y 12, ¿o qué? Sonia, ¿qué ha pasado con estos niños como a los 2 años, sobre todo el que tiene 12? ¿Qué tanto le pasó? Muchas veces hay muchas cosas. Mira, yo recuerdo que yo tenía cuando estaba pequeña y que pueden ser casitos que pueden suceder así. Yo tenía en mi casa había una empleada de servicio doméstico que me asustaba, me decía, no vayas al segundo piso que hay un demonio, hay un diablo, no sé qué, está oscuro, te van a atacar, te van a... Y yo tenía mucho miedo de subir, pero yo era muy pequeña, tenía como 3 años o algo, ella lo hacía para que no me subiera a las escaleras y de pronto me cayera de las escaleras y me golpeara, me asustaba de esa manera. Pero todavía a estas alturas de la vida, a veces cuando voy a una casa que es de segundo piso y arriba está oscuro, siento como un poquito de miedo de subir porque como que tengo ese niño allá adentro, esa niña de 3 años diciéndome, ay no, cuidado que la señora dijo que si me subo me va a atacar un demonio y me va a pasar algo. El niño de 12 años piensa o háblate con él y dile qué pudo haber pasado a los 2 años. El de 6 años simplemente puede estar reflejando el miedo del hermano, el miedo del otro. ¿Sí me entiendes? Porque son juntos, están siempre juntos, están hablando y si uno tiene miedo, que es el más grande, el pequeñito va a pensar, si mi hermano mayor tiene miedo es por alguna razón. Entonces, él inconscientemente le crea el miedo al más pequeño. Pero al grande, mira a ver a los 2 años qué pudo haberle pasado que alguien le estuviera diciendo o que ustedes mismos lo asustaran sin creer, ¿no? Viene el coco, les va a salir un fantasma de allá del closet. Si se bajan de la cama, porque muchas mamás he visto que le dicen a los niños como se paran a hacer pipí o les da porque no quieren dormir y se paran 40.000 veces, les dicen, si tú te bajas, ahí hay un diablo debajo de la cama y te va a coger los pies. Y entonces el niño se aterra y no se baja de la cama. O sea, hay una cantidad de cosas que uno inconscientemente a veces le dice y les crea un miedo que el niño realmente pues no se merece, ¿no? Y hay alguien más que hizo una pregunta por ahí que no sé, del abuso Sí, sexual. Susi, doctora, yo sufro de ansiedad y como mucho yo era flaquita, pero ahora peso 77 kilos. Sé que puede venir del abuso sexual de mi papá, pero no sé cómo superar esa ansiedad. Sí, claro, ¿no? Y te comprendo perfectamente, Susi, una situación de esas y lo que estás haciendo con el peso, Susi, es que al principio tú te podías estar muy flaquita porque te sentías rechazada de alguna manera, tu mamá no puso atención a la situación y te pudo hacer sentir un poco rechazada. Ahora, lo que estás haciendo, ¿cuántos años tienes, Susi? Porque el peso, lo que estás haciendo con ese peso es protegerte de que te vuelva a pasar un abuso sexual otra vez. Protegerte de que alguien vaya a abusar de ti de alguna manera.
Entonces, claro, ¿para qué te sirve el peso? ¿Cuál es la utilidad? ¿Qué es lo que tu cerebro te está queriendo dar con ese peso? ¿Qué es lo que tú ganas estando así? Si tu ansiedad es que de pronto te vayan a atacar, te vayan a faltar al respeto, te vayan a violar, ¿para qué te sirve estar gordita? Para que no te ataquen, porque así te haces menos seductora, por decir algo, entonces ya te ves más gordita, entonces ¿qué pasa? La gente ya no se va a fijar tanto en eso, no van a tener la tendencia a abusar de ti. Entonces eso, acuérdense que el peso también no solamente es necesidad de amor, sino también protección. Como yo soy un superhéroe, entonces me pongo capas y capas y capas y capas encima para que cuando me ataquen no me lastimen tanto. Eso es lo que hace un superhéroe. Y eso hacemos nosotros con el peso. Si yo me quiero proteger de que alguien me vaya a abusar o que me vayan a lastimar, me pongo capas y capas y capas y capas encima. Ahora, para que tú trabajes con eso, Susi, hay varias técnicas que se pueden hacer con eso, que es, sabemos que la memoria existe. El problema de las memorias es que tienen un matiz emocional pegadas a esas memorias que no nos dejan vivir en paz. Porque si pudiéramos recordar algo como recordar que ayer hizo sol, tranquilamente sin que me afecte, está bien. Pero si yo recuerdo que ayer me hizo sol y me dio ansiedad y me puse a llorar y estuve mal, 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 esa memoria me va a estar ahí persiguiendo toda la vida. Entonces, no es tanto el hecho de que, bueno, que me acuerdo que me violaron, sí, me acuerdo, pero es el matiz emocional que tú le tienes a eso, la ansiedad, el miedo tan terrible, el sentimiento de desprotección, de que fue tu propio papá, el hombre que tú siempre, uno como niña, el primer amor de la vida es el papá y uno siempre se imagina que el papá lo va a proteger, que lo va a cubrir siempre de cualquier cosa que le vaya a pasar. Cuando una situación de estas pasa, cuando viene el papá, uno siente que uno no vale absolutamente nada. Si mi papá, que es el hombre que me dio la vida, el amor de mi vida, el primero, me faltó de esta manera, se metió en algo tan, o sea, invadir mi espacio propio, no darme el valor, o sea, una cantidad de cosas, entonces yo aprendo que esa forma, que yo no soy digna de amor, o lo que voy a aprender es que esa es una forma de recibir amor de un hombre, porque ha habido muchas mujeres que cuando han sido violadas o aprenden que esa es la única manera que un hombre las va a querer. Y entonces empiezan a tener una vida sexual súper activa, pero no llena, sino una cosa vacía, tratando de buscar que le den amor de esa manera. O lo contrario, se cierran completamente, se empiezan a engordar, se empiezan a poner no tan agradables para no tener que atraer a otra gente. ¿Ves, Susi? Y lo que te decía, hay algunas terapias que se hacen, algunas cosas. Tú tienes 38 años, Susi. Oh, ok. ¿Y desde cuándo, Susi, empezaste a coger peso? ¿Cuál es tu peso normal? ¿Qué peso tendrías que tener normalmente? Bueno, esto es toda una terapia aquí. Bueno, pero bueno, esperemos entonces Susi que nos conteste. Sí. Bueno, el tema realmente tiene mucho que ver con respecto al temor y a los miedos adquiridos de niños, ¿verdad? Desde el vientre. Bueno, Susi dice, gracias doctora, desde que me casé subí de peso. Exactamente. Te casaste y ¿qué pasa? Tienes que tener relaciones sexuales, ¿cierto? Eso pasa, porque es que estamos casados, ¿no? Y si tú tienes esa niña adentro con el miedo, ok, y te casaste hace cuánto, 17 años, ¿hace cuánto te casaste? Ella dice que pesa, que debería estar pesando 60. Sí, ¿y hace cuánto te casaste? ¿Cuántos años me dijo ella que tenía? 38, ¿verdad? 38. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Uno se casa, tiene esa niña, digamos, herida, la niña que violaron de pequeñita, la tiene ahí con ese miedo, con esa situación. Fue un hombre que ella amaba. ¿Qué pasa? Me caso. ¿Ves? ¿Qué te dije? 17 años. 17 años. Ese es el peso exacto que tú tienes extra, que fue en el momento en que te pesaste, que te casaste. Si tú no arreglas esto, Susi, vas a seguir cogiendo peso. Esto lo vas a y en este momento tú estás haciendo conciencia de dónde vienen las situaciones. ¿Ves? Estamos hablando de una niña abusada, herida, lastimada por alguien que ama, que amaba
y que no valoró lo que ella era, o sea, barrió el piso con ella porque uno se siente de esa manera cuando ha sido abusado. Vas y te casas, ¿y qué pasa? Te casas con un hombre que amas también, pero con el que tienes que tener sexo. Y como tienes esa herida y ese problema adentro, tu subconsciente, tu niña interior está asociando lo que está pasando con tu esposo con lo que pasó con tu papá, Susi. ¿Ok? Entonces, eso es el problema. Por eso yo te dije, 17 años más o menos es el peso extra que tiene. Hace 17 años empezaste a coger peso y coge uno más o menos por un año, año, y vas a seguir en la misma. Si tú no entiendes, Susi, que la relación que tenías con tu papá para nada se parece a la que tú tienes con tu esposo. Lo que él hizo estuvo mal hecho, lo hizo él, pero no es nada que tenga que ver en contra tuya completamente, que todo el mundo tenga que venga a tu vida, vaya a hacer esa clase de cosas. No es así. Eso es algo que tú tienes que trabajar y para eso necesitas terapia, porque tienes que sacar la emoción que tienes pegada a la situación que pasó con tu papá para que empieces a retomar un poquito la vida tuya. Aunque ahorita que te estoy diciendo eso, yo sé que allá estás, Susi, diciendo, ajá, ya estás haciendo conciencia. Ese es el primer paso para que uno empiece a sanarse, a hacer conciencia, decir, oiga, sí, esto se parece a eso. Y de verdad que sí, lo estoy sintiendo de esta manera. Y hace sentido que me casé hace 17 años y tengo 17 libras de más. Esas cosas hacen sentido y uno empieza a pensarlas. Realmente me está pasando. Ok, Susi, con todo gusto. Ustedes saben que nosotras hacemos esto con mucho amor. Bueno, sí, yo quiero, la verdad no sé la hora, doctor 11. Patricia, Son las 11. puedo ver aquí en el teléfono, pero de todas formas, no sé si les parece, podamos continuar este tema del temor, porque hay muchas preguntas y todavía hay información con respecto a este tema. Yo traía la influencia, o sea, el efecto que trae el temor en los niños y dependiendo en sus edades. Es súper importante que nosotras como mamás y como abuelas, como tías, como de pronto mujeres que estamos alrededor de hijos, de niños, sepamos esta información con respecto a los temores, podamos identificarlas en los niños y ayudarles, ¿verdad? Para que lleguen a ser adultos estables, adultos seguros, adultos confiados. Entonces, esta información es súper importante. Si quieren, las dejamos para el próximo tema del próximo jueves, porque pues ahorita no tenemos tiempo. Pero hay algo que yo quiero agregar, bien bonito, que me ayudó a mí en mi proceso de sanidad. Porque como les he compartido, yo pasé muchas situaciones, pasé abusos, rechazos, muchas situaciones que dañaron mi autoestima, ¿verdad? Y una de las causantes de eso fue el temor. Entonces, me daba miedo hacer cosas, emprender cosas. Yo sentía que yo no era capaz de hacerlo, que no era la persona adecuada para hacer lo que me pedían. Me iba muy mal en el estudio. Me daba pena hablar en público, aunque tenía otras actitudes, pero era una mezcla de temores. Y asimismo seguí ese prototipo de desarrollo de los temores y llegó a mi adultez con mis relaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno tiene este tipo de relación más un narcisista, ¿qué pasa? Que esa persona saca más, explota más el temor que se adquirió de niño, ¿verdad? Esos temores que se adquirieron de adolescencia. Entonces, cuando nosotros llegamos a adultas en una relación, ¿qué pasa? El temor nos para. El temor no nos deja desarrollar lo que nosotros queremos, anhelamos. Ese alguien, como decía Patricia, que somos, no se desarrolla, ¿verdad? Entonces, es un tema que hay mucho todavía por hablar. El temor se relaciona con la cobardía,
¿verdad? Nos volvemos cobardes, nos paraliza el temor, no nos deja accionar, no nos deja ser quien somos, no nos deja ser lo que Dios puso en nosotros, ¿verdad? Tenemos muchos dones, tenemos muchos talentos y todo eso se queda ahí quieto. No se expresa porque no nos atrevemos por el temor. Entonces, esto es un tema que debemos desarrollarlo también en otra clase para saber. Si tienen más preguntas, apúntenlas y guárdenlas para nosotros el próximo jueves. Quiero decirte algo muy corto que me ayudó a mí cuando yo empecé mi proceso de sanidad. Me ayudó muchísimo el acercarme a Dios. Porque ¿qué pasó cuando yo me acerqué a Dios? Yo empecé a conocer a Dios, ¿verdad? Empecé a tener una relación con Él, empecé a ver su dulzura, conocí su amor, cómo Él me amaba, cómo Él quería que yo prosperara, que yo hiciera las cosas que yo quería hacer como mujer, como madre, como persona. Yo empecé a ver cómo Dios quería que yo saliera adelante de todo lo que me estaba paralizando, de todo lo que yo era cobarde en ese momento. Entonces, cuando tú empiezas a tener esa fe y a desarrollar tu fe en Dios, tú te empoderas. Es un intercambio, ¿verdad? Dios te da a ti el amor de Él y tú le entregas tus temores, tú le entregas tu dolor, tú le entregas tu falta de perdón, tú le entregas lo que te está paralizando, ¿verdad? Todo eso que te sucedió de niña, que te paralizó, que no te deja avanzar ahorita, cuando tú haces ese intercambio con Dios, Él lo quita y Él pone. Hay una palabra muy linda que me gusta mucho, que es algo que se me queda en mi corazón. Dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿quién nos puede dar ese perfecto amor más que aún que nuestros padres, que son los que nos deben cuidar y proteger y amar? Solamente Dios. Entonces, cuando tú entregas tú tienes un encuentro con ese perfecto amor, el miedo se tiene que ir. El miedo tiene que desaparecer. Entonces, quiero dejarte saber que si me siento solo o si te has sentido sola en algún momento, Dios te dice, no temas que yo estoy contigo. Entonces vas a tener una compañía en Dios. Si te sientes con temor, déjame decirte que Dios te dice, de algo, mi amor echará fuera el temor. Si te sientes que estás acechado, que estás siendo perseguido, que te sientes como que en opresión con tus mentes, con tus pensamientos, con lo que vas a pensar o a decidir, Dios te dice que Él es tu amparo y tu fortaleza. Si te sientes inquieta, Dios te dice, no te inquietes por nada, más bien entrégaselo a Él, que su presencia, y además da gracias porque vendrá la paz de Dios. Entonces, hay situaciones en las que nosotros nos sentimos cansadas, angustiadas, temerosas, perseguidas, todo lo que tú te puedas sentir, pero Dios tiene siempre una palabra de fortaleza, una palabra de que Él está ahí, una palabra de que cuentas con Él, una palabra de que Él es fiel. Entonces, no te refugies tanto en las cosas materiales o en la medicina que te mandó cierta persona, el doctor, a tomar. Empieza a enfocarte también en soltar y en recibir lo que Dios te da. Si te sientes en persecución, Él te dice que Él es tu escudo protector y que Él te reanima. Si te sientes en depresión y ves todo oscuro, Él te dice que Él es tu luz y que la salvación de Él es la que echa fuera el temor. Entonces, es descansar, porque así como Dios me ayudó a mí y ha ayudado a muchas mujeres, es soltar y hacer un intercambio de lo bello que Dios tiene para nosotros. Entonces tú le entregas y Él te da también. Es un intercambio.
No estás sola en ningún momento. Cuenta con nosotros en todo lo que tú necesitas. La vez pasada me escribieron una persona y realmente me siento muy contenta de haber podido ayudarla en oración, en todo lo que necesiten, porque la fe es súper importante. La fe es lo que tú creas que hay un ser superior que nos puede ayudar, que nos creó en el vientre de nuestra madre, que nos ama y que Él nos quiere ver libres de todo temor, libres para que tú seas feliz con tu esposo, libres para que tú seas y puedas transmitir esa seguridad a tus hijos. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotras también. También este tema, pues si quiere Patricia, lo vamos a seguir desarrollando porque hay mucho que todavía nos falta por... Sí, no. Ya les he dicho que vamos a hacer un taller en vivo otra vez el 15 del próximo mes. Lo vamos a hacer aquí en Margate. Es un sábado en la mañana, entonces por favor déjenos saber quién va a asistir porque también ya saben, eso es el auditorio, pero está con también cupos limitados. Entonces me dejan saber. Vamos a trabajar el ego. Vamos a hacer unas terapias ahí, básicamente, donde vamos a, ya la gente que ha estado en el anterior, por ejemplo, Luz, estuviste ahí, Tati estuvo ahí también, bueno, hubo varias gente, se dan cuenta que esto es más como una charla entre amigas, es una charla donde vamos a trabajar nosotras, nuestros miedos, el problema con el ego, qué es el ego, qué es lo que ese ego está ahí pegadito haciéndonos hacer locuras y vamos a trabajar un poco de cosas que de verdad que les va a gustar. Entonces nos dejan saber cuándo, o sea, quiénes están interesadas para saber, pues para saber quiénes son las que van a venir con eso. Ya tenemos el cupo listo, ¿eh? Ok, Maribel, qué bueno. Y nada, pues Bueno, entonces, si no hay nada, ninguna otra pregunta, ¿alguna tiene alguna otra pregunta? Y decía Susi que qué rico psicología con Dios. Es que una cosa va de la mano de la otra. Nos conocemos internamente, pero también sabemos que Dios está con nosotros. O sea, no podemos soltar ni la una ni la otra. Es importante saber quiénes somos, conocernos, saber qué es lo que nos está doliendo para así poder trabajar con la espiritualidad y salir de todas esas situaciones que nos afectan de alguna manera, ¿ok? Entonces, si alguna tiene alguna pregunta, alguno tiene alguna pregunta antes de irnos, ya les estaremos comentando en la próxima semana, el jueves también a las 10 de la mañana, ¿ok? Vamos a trabajar otra vez otro tema, no sé si el mismo o trabajemos otro tema y vemos con Paulina qué vamos a hablar. Entonces, si no hay nada más, entonces las dejamos ir y que tengan un muy bonito día y fin de semana espectacular. Ah, listo, Luz, qué chévere. bueno, Exactamente. las esperamos a todas, de verdad, compartan este link con las personas que tú quieras, que tú crees que necesitan saber del tema. Mira que a veces uno dice, este tema es bueno para mí, pero una persona necesita escuchar también de pronto lo que tú estás escuchando. Un abrazo, Maribel, a todas, Elisa, muchísimas gracias porque esto representa que ustedes se aman, que ustedes se quieren salir de donde están, tienen hambre de sanarse y eso es exactamente el propósito que nosotros estamos tratando de alcanzar a través de esta fundación. Qué bueno para todos. Entonces, un beso bien grande y muchas gracias por estar siguiéndonos, ¿ok? Gracias a todos. Gracias. Gracias, Bueno, que estén bien. Chao, chao. bendición, bye.